Dios, te enviaré a ti, ecuatoriano, a liberar a Ecuador de la esclavitud. Va a ser poderoso. Así que ahí donde estás, recibiendo la presencia, invítale a Dios que te dé ese entendimiento, que te dé ese corazón para agarrar todo lo que Él va a dar. Él va a dar bastante. Así que tú hoy vas a agarrar, te lo vas a agarrar todo, porque eso tú lo vas a llevar a tu ciudad. Este varón hace cruzar las calles, en los parques, y quién sabe, muchos de ustedes quieran hacer eso, pero lo que Él va a predicar hoy es el ADN de todo lo que a Él le ha hecho llegar a ese punto. Sigue orando ahí, y ya en el momento ya Él va a venir acá. Sigue invitándole a Dios. No me mires a mí, yo no tengo nada que darte aquí. Es a Dios que Él te va a dar el entendimiento. Sigue orando. Muchas veces queremos que nos dirijan en oración, pero ahí abre tu corazón. Evangelista Aramis, bienvenido. La palabra de Dios para el pueblo. Aleluya, vamos a orar. Jesús, te amamos, te bendecimos. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Señor, lo rendimos hacia ti. Hoy enséñanos, Espíritu Santo, cómo oír tu voz, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, acceso a Dios 100%. Amén. Y eso también significa oír la voz de Dios. Amén. Y cuando hablamos sobre oír la voz de Dios, tú sabes, muchas veces las personas quieren aprender cómo fluir en los dones espirituales, en lo profético, hacer el evangelismo, cómo predicar el evangelio, pero como hablaba la hermana Nelly esta mañana, lo más importante en nuestra vida no es nada de los dones, como decía hasta la hermana Tabitha esta anoche, no es fluir en los dones, no es el ministerio, pero lo más importante es nuestro amor para Jesús y tener esa intimidad con Él. Pero después de eso, después que tenemos esa fundación de intimidad con Jesús, la mejor cosa que debemos hacer, particularmente con nuevos creyentes, es enseñarles cómo oír la voz de Dios. Porque todos como creyentes tenemos acceso a la voz de Dios. Y nunca debemos tener una codependencia con un profeta o con un hombre o una mujer de Dios para oír lo que Dios quiere hablarnos para nuestra propia vida. Amén. Dios nos da acceso 100% a su voz y hoy vamos a enseñar cómo oír su voz. ¿Cuántos están listos para eso? Amén. Y cuando nos volvemos codependientes o tenemos codependencia con la voz del Espíritu Santo en nuestra vida, nos convertimos en discípulos verdaderos de Jesús. Aleluya. Cada discípulo debe recibir liberación, debe recibir sanidad interior, pero cada uno también debe aprender cómo oír la voz de Dios. Amén. Ahora, la intimidad con Jesús o intimidad significa que tienes una relación con alguien. Eso es lo que significa intimidad, que tienes una relación. Y una relación se compone de muchas conversaciones. Si usted no tiene conversación con alguien y no habla con alguien, usted no tiene una relación con esa persona. Entonces, si quieres tener una relación con Dios, necesitas tener conversaciones con Él. Amén. ¿Entiendes el concepto? Es muy fácil. Y conversaciones se componen de un momento en el tiempo donde tú oyes a una persona y respondes a lo que ellos están diciendo. Es una conversación, ellos hablando de ti y tú hablándole a ellos. ¿Entienden lo que es una conversación? Amén. Y para conocer a alguien íntimamente significa que estás teniendo conversaciones con una persona de cosas profundas de su corazón. Amén. Si tienen su Biblia, si pueden ir conmigo al libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Juan, capítulo 10, versículo 27. Cuando lo tengan, amén. Amén.
Juan 10 y 27. Dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Todos digan, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cuántos de ustedes son ovejas de Cristo? ¿Cuántos son pastoreados por Jesús? Amén. Y Jesús nos dice, si eres una oveja de Él, podemos escuchar su voz. Amén. Eso es muy fácil. Amén. Y queremos hacerlo muy fácil, muy simple. No queremos hacerlo muy complicado. Tú sabes, no tienes que ayunar por 1000 años para oír la voz de Dios. No necesitas ir a un retiro para oír la voz de Dios. No necesitas tener no necesitas ir para una universidad para aprender la teología sobre cómo oír la voz de Dios. Si eres una oveja, puedes oír la voz del pastor. Amén. Es muy fácil esta mañana. Y fue esa voz de tu pastor que te atrajo al reino de Dios. Si no fue por su voz, usted no estuviera en este lugar hoy. Usted no fuera salvo si no fuera por esa voz. Vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 11. Lucas 11, 11. Lucas 11, 11 dice así: ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Amén. Sabes, muchas veces, como nosotros pedimos algo de alguien, nos cuenta mucho de qué está pasando dentro de nuestro corazón. Nos cuenta mucho sobre una persona, de la manera como ellos piden. Y cuando nos profundizamos en esta revelación que Dios es un buen Padre, y venimos donde Él, no como un Padre que no nos va a dar pan si le pedimos pan, que no nos va a dar un pez si le pedimos un pescado, pero si decimos, Padre, quiero oír tu voz. Si tienes esa confianza que Él es un buen Padre, en ese momento oirás su voz. Todos digan que Él es un buen Padre. Amén. Y ya podemos comenzar a pedir eso. Sí, Señor, quiero oír tu voz. Inmediatamente lo harás. Tú sabes, oí una historia de un hombre, este hombre se llama Matt McCluskey. Él fue el fundador de los fire camps mundialmente. Este fire camp a lo mejor ya es el número, casi el número 50 de todos los fire camps que se han hecho mundialmente. Este programa empezó en Europa, en Austria, ya se ha hecho en Brasil, en Sudamérica, en Australia, en Asia, en América del Norte. Y este es el primero aquí en Sudamérica. Aleluya, ustedes son parte del primero. Y sabes, cuando él llegó a los pies de Jesús, él me cuenta que Dios le estaba enseñando cómo oír su voz. Y a veces te habla de una forma tan simple, y a veces son esas palabras simples que tú sabes que es Dios. A veces no son las cosas complejas, a veces son cosas muy simples. Un día le estaba en un servicio de jóvenes y había gente en el altar, mucha gente llorando y dándole su corazón frescamente al Señor. Y él escuchó que Dios le habló y le dijo: ¿ves esa joven que está ahí? Ve y dile que yo la amo. Ve y dile que yo la amo. Él empezó a preguntarse: pero Señor, a lo mejor ella ya sabe eso. Señor, eso es algo tan simple, tan básico. ¿Cómo voy a decir eso? Pero en obediencia él fue y empezó a orar por ella y le dijo: escucho que el Señor me está diciendo que Él te ama. Y ahí ella se quebrantó, comenzó a llorar. Después del servicio ya vino de él y le dijo: ¿cómo tú sabías que yo le estaba pidiendo a Dios eso? ¿Y qué le estabas pidiendo a Dios? Yo le pedí a Dios: Señor, si me amas, quiero que me digas. En ese mismo momento él fue y le dijo que él la amaba.
Amén. Y ahora, sabes, Él pone su voz para nosotros en cada parte de nuestra vida. No solamente es en el ministerio, no solamente es para que seamos esclavos ministeriales, que simplemente estemos escuchando su voz para otros, pero Él quiere que escuches la voz de Él para ti. Amén. Por eso fue que fuimos salvos y llenos del Espíritu Santo, no solamente para ministrarle a otros, pero para que tú caminaras con Él y escuches su voz. Amén. Ahora hay diferentes lugares de donde vienen voces en nuestras vidas. Hay tres diferentes tipos de pensamientos o voces en nuestra vida de pensar. Número uno, hay pensamientos que vienen de Dios. Amén. Todos digan de Dios. Okay. Número uno, hay pensamientos que vienen de Dios. Número dos, hay pensamientos que vienen de tu propio corazón. Todos digan de mí. No todo pensamiento que tú tienes viene de Dios. Amén. Hay gente que dice, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, pero verdaderamente viene de tu propio corazón. Tienes que tener ese discernimiento de saber qué es la voz de Dios y qué es mi voz. Amén. ¿Cuántos quieren aprender cómo hacer eso? Amén. Ahora, la tercera voz que vas a escuchar es la voz del enemigo. Es la voz del enemigo. Ahora, ¿qué significa eso? No siempre significa que Satanás mismo o un demonio te va a hablar, pero cuando tenemos diferentes creencias, estas creencias nos van a hablar y muchas veces son mentiras que nosotros creemos, hasta todavía como cristianos. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, fuimos llenos del Espíritu Santo, y si tienes el Espíritu Santo, ningún otro espíritu puede tocarte. Amén. Pero el enemigo todavía puede sembrar su mentira dentro de ti. Y podemos creer esas mentiras. Y la Biblia dice, oirás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Hay pensamientos que vienen de Dios, hay pensamientos que vienen de nuestro propio corazón y otros que vienen del enemigo, a lo mejor a través de una persona o de un pensamiento, o todavía hay un lugar en tu carne que todavía no ha sido santificado, una revelación que todavía no tienes del carácter de Dios y crees una mentira sobre Dios. Amén. Estos son los tres lugares. Y muchas veces estas mentiras son creencias internas que fueron plantadas en la tierra de nuestro corazón. Y estas semillas eventualmente empezaron a crecer, y estas plantas después empezaron a hablarte. Y estas son, stronghold, una fortaleza que el enemigo ha plantado dentro de tu mente. Y estos son las mentiras que creemos. Estos son los ídolos que nos hablan, y estas fortalezas nos hablan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo pensamiento que tenemos viene de una de estas tres fuentes. No hay diferentes, infinitas posibilidades de fuentes para este pensamiento. Solamente viene de estos tres lugares. Número uno, la voz de Dios, tu voz y la voz del enemigo. Y cuando comenzamos a aprender más sobre Él y nos volvemos uno con Él, es como un eclipse de un diagrama, y nos convertimos uno con la voz de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando pasas tiempo en la presencia de Dios y oyendo su voz, escuchando su voz, profundizando en la palabra y en su corazón, en su voz, eventualmente cuando tú hables va a ser tan similar a la voz de Dios, porque te vas a unir con Él. Cuando caminas con tu Padre, te conviertes más como Él. Amén. Cuando lo escuchas, empiezas a hablar y a actuar más como Él. Amén. ¿Entiendes por qué es importante oír la voz de Dios en tu vida? No solamente como ministro, como evangelista, pero como cristiano es esencial. Todos digan esencial. Amén. Ok, quiero hablarte sobre la voz del enemigo un momento. ¿Qué es la voz del enemigo? Juan capítulo 10 y versículo 10. Si tienen su Biblia, Juan 10, 10. Dice así, dice:
El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle vida plena y abundante. ¿De quién hablaba Jesús cuando dijo el ladrón? El diablo, Satanás, ¿verdad? El enemigo viene para robar, para matar y para destruir. Entonces, ¿cómo se escucha la voz del enemigo? Se escucha como inseguridades, se escucha como odiarte a ti mismo, se escucha como robándote la visión del futuro, diciendo que no es posible lo que Dios quiere hacer en tu vida. Se escucha como dudas sobre el plan de Dios, sobre ti mismo. Se escucha como el pecado en tu vida. La voz del enemigo se escucha como la condenación. Es esa voz que continuamente trata de traer para atrás tu pasado, lo que tú hiciste en el pasado, y tratar de contarte que esa es la que tú eres todavía, o ese es el que tú eres todavía. Esa voz del enemigo, en vez de decir tienes un problema, ves a donde Dios te dice tú eres el problema, aléjate de Dios. Esa es la voz del enemigo, ¿entienden? Y ¿cómo empiezas a distinguir estas voces, la voz de Dios y la voz del enemigo? Estas voces tienen diferentes texturas, y la textura de la voz del enemigo es una textura de temor. ¿Ok? Cuando sientes temor sobre algo, esa es la voz del enemigo. La Biblia dice que Dios no ha dado un espíritu de temor, pero de poder, ¿verdad? De amor. Amén. De dominio propio. La voz del enemigo, la textura es agresión. Muchas veces cuando escuchas una voz dentro de ti que es demasiado agresiva, de una forma que no agrada a Dios. Bueno, hay una forma buena de ser agresivo. Amén. Debemos ser agresivos contra el reino del diablo. Amén. Debemos ser agresivos contra el pecado. Debemos ser agresivos contra las cosas que Dios odia. Amén. No sobre las personas, pero sobre las cosas que el Señor odia. Amén. Pero cuando sientes una agresión dentro de ti hacia otras personas, esa es la voz del enemigo. Y cuando nosotros pecamos, no debemos sentir condenación, pero sí debemos sentir convicción sobre ese pecado. Y si ustedes no sienten esa convicción, les pido que oren: Señor, déjame sentir eso otra vez. Señor, how do you say wound my heart? Hiéreme mi corazón, Señor. Hiéreme, Señor, para entender la seriedad del pecado. Hay mucha gente hasta dentro del ministerio que camina en el pecado y no le habla a nadie sobre eso. Están calladitos, ¿no? Pero escuchen, es bueno si pecas y te sientes culpable sobre el pecado, porque culpable solamente significa que hiciste algo mal. Debes sentirte culpable. Amén. Pero la diferencia entre esa culpa o convicción y la condenación es que la condenación, ese pecado, el diablo te dice: esa es tu identidad. Y tenemos que parar de pensar estas cosas. Amén. Ahora, es imposible tener una fascinación. ¿Is that how you say fascination? Una fascinación con dos diferentes cosas a la misma vez. Es imposible fascinarte con dos diferentes cosas a la misma vez. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Un pensamiento puede llegar a tu mente y tú tienes 3 segundos para aceptarlo o rechazarlo. ¿Okay? Y tienes que, en ese momento, de tu propia voluntad, fascinarte en otra cosa. Amén. Si viene un pensamiento del enemigo,
debes rechazarlo. Pero no solamente votarlo, pero hay una razón por que el enemigo trató de poner ese pensamiento en tu mente. Porque en algún lugar a lo mejor él piensa que no te estás fascinando con Dios. A lo mejor verdaderamente no estás fascinando con Dios en esa área. Tienes que alinearte y mirar hacia Dios. Amén. Tienes que deleitarte en el Señor. Amén. Ahora, la única forma de salir del pecado que el enemigo nos ha guiado, y muchas veces, cuando yo digo el enemigo, otra vez no es Satanás mismo, a veces es nuestra propia carne, en nuestra propia naturaleza pecaminosa que todavía está siendo purificada por Dios. Como Pablo dice, es esa ley del pecado y la muerte que pelea ahora en contra de la ley de Cristo y la vida. Pero ahora la Biblia dice que ya no estamos debajo de esa ley más grande. Ya no tenemos que someternos al pecado. Ahora es nuestra opción escoger el pecado o escoger a Cristo. Amén. Y ahora la única forma de escapar del pecado o de esa voz del enemigo es deleitarnos en Jesús. Amén. Es la única solución. Ahora, ¿cuál es la textura de la voz de Dios? Okay, la voz de Dios suena así. Suena como los frutos del Espíritu. Suena gozosa. Suena llena de paz. Suena llena de amor. Es llena de gentileza. Es buena. Es kind. Es amable. Es dulce. Es verdaderamente tiene tu mejor en mente. Él te ama. Aunque Él te reprenda y aunque te discipline, todo es porque Él te ama. Y quiere moldearte a la perfecta imagen de su Hijo Jesús. Así se oye la voz de Dios. Siempre la fundación de la voz de Dios es amor hacia Él. Amén. Y si esa voz que estás escuchando no está cimentada sobre un amor que sientes que llega, no es la voz de Dios. Pero también si hay una palabra fuerte que tienes que recibir y sabes que la tienes que recibir, recíbala, porque a lo mejor es Dios también. La Biblia dice que Él corrige a ellos que Él ama. Amén. La voz de Dios corrige, amén. Pero cuando Él corrige lo hace en el amor. Hay una diferencia en la naturaleza de las voces de los padres. ¿Sabes? El Señor te va a decir cuando estás en pecado, cuando no estás caminando como debes caminar, pero Él te lo va a decir en amor. Él te va a decir, no te va a decir, ¿cómo puedes hacer eso? Yo no te creo así, no, Él te va a decir, hijo, tú sabes que no debes hacer eso. Aléjate de eso, ven a donde mí, ven cerca de mí, camina conmigo otra vez. Él te va a hablar así de una forma amable. Ven, así te habla el Padre. La Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo no puede pararse, no puede quedarse ahí. Y el enemigo quiere que te quedes ahí sentado en tu asiento, pero Dios, el Espíritu Santo, quiere que tomes acción. Amén. Muchas veces la voz del enemigo quiere que te quedes ahí en una cajita de tu religión o lo que sea, en tu pecado, en la jaula que Él te atrape, pero Dios quiere que seas libre y tomes acción para su reino. Amén. Ahora, si una palabra que tú oyes en tu corazón o en tu mente va en contra de la palabra de Dios, eso no es una palabra de Dios, es una palabra del diablo. Amén. No hay nada más profética que la palabra de Dios. Amén. Si va en contra, por ejemplo, Dios nunca te va a decir que empieces una pandilla cristiana. Amén. Eso está en contra de la palabra de Dios. Nunca te va a decir que robes un banco para fundar una cruzada o tu iglesia. Amén. Sé que algunos a lo mejor lo han pensado, pero no es la voz de Dios. Amén.
es la pregunta? Okay. Esta es la pregunta grande, es ¿cómo diferenciamos nuestra voz y la voz de Dios? Esta es la pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar nuestra voz y la voz de Dios? Ahora, ¿cómo se escucha nuestra propia voz? ¿Okay? Ahora, nuestra voz, ¿cómo diferenciar entre estas voces? Es importante entender que todo toma tiempo para dominar. ¿Okay? Todo, skill. Sí, toda habilidad toma tiempo de afilar. ¿Amén? Es como cuando eras un niño y estabas aprendiendo cómo dibujar dentro de las líneas, ¿amén? Cómo colorear dentro de las líneas, ¿verdad? Primero coloreabas afuera, pero eventualmente aprendiste cómo pintar dentro de esas barreras, ¿ven? Y cuando empiezas a caminar acuerdo a la voz del Espíritu Santo, es como un niño, un bebé comenzando a caminar, y eventualmente vas a poder caminar 100% en el Espíritu. ¿Ok? Y siempre estamos aprendiendo. ¿Ok? Quiero que esta sea la fundación, porque muchas veces la gente dice, oh, pero si quieres escuchar la voz, tiene que ser la voz de Dios, tiene que ser perfecta, pero necesitamos abrirnos a una temporada de aprender, reconociendo que todavía el Señor está refinándonos y que Él quiere caminar con nosotros como un padre, como un hijo, aprendiendo su voz. ¿Ven? Ahora, crecemos en su voz humildemente. ¿Ok? Humildemente. Si ustedes sienten una palabra del Señor, no digas, así dice el Señor. Dios te está diciendo, Dios me dijo a mí que te diga, no digas cosas así. Si quieres realizar una palabra y tú no estás 100% seguro que es Dios, pero todavía estás en una temporada de crecimiento, puedes decir algo así. Puedes decir, oye, mi nombre es Aramis, estoy aprendiendo cómo oír la voz de Dios y yo siento que me está diciendo esto y esto. ¿Cómo cae eso contigo? Y así estás aprendiendo. Amén. Yo me acuerdo de una vez que yo fui para un supermercado y yo estaba aprendiendo cómo oír la voz de Dios. Amén. Y estoy ahí caminando y vi a una mujer trabajando en el área de la comida, fui donde ella y le dije, y yo sentí mi corazón, no sé, escuché una voz, fue mi voz obvio, pero sentí que ella tenía una hija que estaba dividida contra ella. Y me voy para allá y le pregunté, permiso, ¿usted tiene una hija? Y mi hermano, yo tengo 2 hijos. Señor, a ver, y después le dije, ok, bueno, pues ustedes tienen una relación buena, siento que no se están divididas. No, yo amo a mis hijos, tenemos una relación excelente. Y yo, ok. Y después ella me dijo, pero me están asustando, ¿por qué me están preguntando esto? Y ella inmediatamente se abrió su corazón a lo que sea que yo le diga. No fue porque mi palabra era accurate, correcta, pero era mi obediencia que abrió su corazón a escuchar el Evangelio. Y ahí yo dije, Señor, no soy profeta, soy evangelista. Le di el Evangelio. Pero tenemos que tener humildad cuando compartimos lo que sentimos que es el Señor, ¿amén? Especialmente en esa temporada que estamos aprendiendo a escuchar su voz. Amén. Ahora, ¿en qué maneras habla Dios? ¿Qué maneras Él habla? Número 1, Él habla en impresiones pequeñas en nuestro espíritu. Es como si tenemos un sentido pequeño de saber lo que tienes que hacer. Es como un conocimiento interno que tú solo sabes que tú sabes que es Dios. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Es un conocimiento interno. Muchas veces son como unos, how do you say a whisper? Un susurro pequeño o un sentimiento
pequeño, pero quiero dejarte saber que no todo sentimiento viene del Señor. ¿Ven? Pueden ser de nosotros mismos, pueden ser del Señor o pueden ser del enemigo. Pero si el Señor nos habla con sentimientos en nuestro cuerpo, o no solamente con emociones, pero con sentimientos literales en nuestro cuerpo, es número uno, otra vez, impresiones en nuestro espíritu, lo sentimos, es como un conocimiento profundo, que tú sabes que necesitas hacer eso. Amén. Que es Dios. Número dos es sentimientos en nuestro cuerpo, ¿ok? Y esto es, muchas veces hay formas generales que el Espíritu Santo se manifiesta físicamente sobre la persona, pero hay a veces que son individuales. Yo estaba en la Florida en el fútbol americano, que tiran la bola así y corre. Durante el juego hay un tiempo que hay una pausa y viene una banda que marcha y tocan trompeta, tocan la batería, tocan todos los instrumentos y están en ese campo de fútbol americano. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en esa banda, cuando estaba en la escuela high school, en la escuela superior, cada vez que íbamos a empezar a marchar, se dice marchar, ¿verdad? Cuando íbamos a empezar a marchar, siempre empezábamos con el pie izquierdo. Siempre se empieza con el pie izquierdo. Cuando dicen 1, 2, 3, empezamos siempre con el pie izquierdo. Y eso es algo único que yo sé, ¿ok? Entre mis amigos, yo era, how do you say a geek or a nerd? Sí, estudioso, pero era un nerd, ¿ok? Me gustaba, me gustaba la música, me gustaba el arte. Entonces, ¿cuál era el pie que necesitabas pisar primero en la banda? El izquierdo. Y muchas veces, esto pasa, estoy caminando con el Señor y le pido a mi corazón, Señor, ¿qué decisión debo hacer? Y de repente siento como una sensación sobre el pie izquierdo. Y es como si Él me está diciendo, toma el primer paso antes. Y eso es algo único entre yo y Dios. Y hay símbolos a veces en tu propia vida que el Señor te puede hablar. A lo mejor te puedes sentir algo en tu cabeza, en tus hombros o en tu mano. Puedes sentir muchas cosas. Hay muchas veces en inglés la palabra derecho también significa correcto. Right, it's right. Derecho. Si algo está derecho, está correcto. Y cuando siento algo, a veces en el ojo izquierdo o en el ojo o en el oído izquierdo, Él me está diciendo, si está izquierdo, no está derecho. Significa que si no está bien, está mal. ¿Ves? Si está mal, significa que no está bien. Porque a veces estoy pensando un pensamiento sobre un amigo, un familiar, y tengo una opinión sobre ellos, y Dios ahí en su voz me corrige y dice, Aramis, no lo estás mirando de esa situación. Y me dice, tienes que mirarlo del ojo derecho, tienes que mirarlo de la forma correcta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y nos habla de diferentes formas, ¿amén? Y a veces estoy, y mis amigos le gusta hacerme burlas de esto, pero está bien, no importa porque siento el Espíritu Santo. Muchas veces estoy ahí y siento como que el Espíritu Santo me toca por aquí y yo hago esto con mis hombros. ¿Ya me han visto hacer eso? Sí, ya me vieron, ¿ok? Ya yo ni me fío, eso empezó hace como 5 años. Y es simplemente que en ese momento yo estoy inclinándome hacia la voz de Dios y pidiéndole, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es la próxima cosa? O le pregunto, Señor, debo hacer y siento ahí su gracia en ese momento. Amén. Y eso es una forma única mía. Usted no tiene que sentir algo en su pie, en su oído, en su ojo, en sus ojos, pero hay formas únicas que el Señor te va a empezar a hablar. Y es como ir al gimnasio, cuando empiezas a trabajar ese músculo de oír la voz de Dios va a crecer. El Señor te va a confiar más en hablarte cuando obedeces esa voz más y más. Amén. Y puedo decirte que cuando te abres a una temporada de aprender esta voz y obedecer esta voz, vas a ver que verdaderamente es Dios.
porque Él nunca fallaba. Amén. Yo he fallado, pero Él nunca fallaba. Amén. Ahora, otra forma de oír la voz de Dios, una forma que Él habla, es como con fotos en los ojos de nuestra mente, con imaginación, figuras, imágenes, y muchas veces nosotros podemos procesar esto nosotros mismos. Por ejemplo, cierren sus ojos ahora mismo y quiero que piensen de una playa. Se imaginen una playa. ¿Ves? La pueden ver una playa. ¿Ok? ¿La ven? Porque usted mismo se la imagina. Pero hay a veces que en ese lugar, en ese ojo de tu mente, en esa imaginación, que Dios mismo puede depositar una imagen. Y tú puedes decir de repente, ¿de dónde vino eso? ¿Qué fue eso? Estaba con los ojos cerrados, de repente vi algo. Vi como algo. Yo no estaba pensando de eso. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Ves? Es algo que pasa. El Espíritu Santo puede dar esas imágenes de repente. Y hay muchas verdades en la Biblia que solamente pueden ser entendidas a través de esas imaginaciones. Ahora, no importa qué tipo de cristiano seas, muchos cristianos hasta conservadores, ellos creen que hasta el enemigo te puede hablar a través de esas imaginaciones. Entonces, si el enemigo le puede hablar a alguien que está endemoniado o que no tiene a Dios a través de esas imaginaciones, ¿cuánto más Dios nos puede hablar a través de esas imaginaciones? Amén. Dios no creó esa facultad dentro de nosotros para que el enemigo la usara, pero Él la creó dentro de nosotros para que nosotros tengamos acceso a su voz. Amén. Amén. Si el enemigo lo hace, él no fue el que lo inventó, ¿saben? El enemigo no inventó nada. Él quiere copiarse de Dios en todo lo que Él hace. Si el diablo le puede hablar a alguien, Dios verdaderamente le puede hablar. Amén. Hay a veces que hay en esas imágenes, sabes la interpretación o el meaning, dice meaning, el significado. Hay veces que es instantáneo, pero hay otras veces que es simbólico, muy simbólico. Y tienes que ir donde el Señor y pedirse y preguntarle. Y es importante de a veces pedirle, Señor, es como estar jugando fútbol con Dios. Él te tira la bola y se la tiras para atrás, Señor, ¿qué es eso? Y Él te la da para atrás y dice, es esto. Y si todavía no entiendes la llenura de la plenitud de esa palabra, dices, ok, pero ¿qué significa esta parte? Y sigues con el Señor. ¿Amén? Es como si Dios te da un regalo. Esto es lo que es a veces, estos símbolos. Él te da un regalo, un presente, y tú eres un bebé que no sabe cómo abrir este presente. Entonces, ¿qué hace un niño, un bebé cuando no sabe abrir un presente? Simplemente mira a su padre, a su madre, y la madre o el padre lo abre para él. Y de la misma forma, cuando Dios te da un regalo así de su voz, te deposita algo, debes ir hacia el Padre y decir, Padre, ¿qué significa esto? Y Él mismo se rompe el papel y dice exactamente lo que significa. ¿Amén? Ahora, una forma cuarta que Dios nos habla es a través de los sueños. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños proféticos? Amén. Que el Señor habla y se conecta a la vida real de alguna forma, aunque no sea exactamente, pero hay cosas que pasan en esos sueños, en algunos sueños, no todos, que son conectadas a algo que Dios nos quiere hablar. Amén. Y ahora muchas veces los sueños son la forma más pura de Dios hablarnos, especialmente cuando no tenemos mucha fe en nuestra vida, porque cuando estamos durmiendo no podemos tener dudas, ya nuestra conciencia no está ahí. Entonces el Señor nos puede hablar directamente a nuestro espíritu. Y muchas veces eso se va a manifestar a través de unos símbolos, pero esa es la forma más clara que el Señor nos puede hablar, para que nosotros no tengamos falta de creer. Amén. Ahora, otra forma que el Señor nos puede hablar es a través de visiones abiertas. Amén. Que nuestros ojos están abiertos y de repente
entramos en un trance, ¿ok? O en una visión que estamos aquí y miramos sobre una persona y el Espíritu Santo nos muestra cosas en el cuarto. Y es de la misma forma, por fe, de la misma forma que podemos decir, Señor, enséñame esto, y Él te lo enseña y Él te habla. De la misma forma, por fe, puedes mirar algo sobre alguien y creer que es Dios enseñándotelo y empezar a revelarse más y más y más esas cosas sobre esta persona o sobre una situación, lo que sea. Yo me acuerdo cuando yo primero le doy mi vida a Jesús. Esto fue algo loco, el Señor me permitió ver esto, pero un mes después que le di mi vida a Jesús empezamos con un club de high school, un club, se dice un club, y nos reunimos en mi comunidad, en la casa de uno de mis amigos. ¿Cómo vamos a hacer este club? Por la mañana, en la escuela, estamos planificando. Y de camino a la casa esta noche, uno de mis amigos se fue primero, pues yo y otro amigo nos fuimos, nos separamos. Todos vivíamos ahí en la misma urbanización. Y cuando empecé a caminar hacia mi casa, empezó un viento muy fuerte, me entró un temor. Y no sé de dónde venía este temor. Y de repente estoy mirando para la izquierda y para la derecha, y detrás de las casas veo como unos ojos así rojos. Y yo, ¿qué es esto? Y yo, esto es mi imaginación, voy a seguir adelante. Y de repente el viento empieza a ponerse más frío y está directamente tocándome. Y estoy caminando para adelante y miro para el lado otra vez en ese temor y veo esos ojos rojos acercándose entre medio de las casas, entre medio de las tinieblas, ahí mirándome a través de las tinieblas. No me imagino, ya no voy a mirar para la izquierda o la derecha, voy a seguir hacia casa. Y cuando sigo, alzo mis ojos y allá estoy en vida real, en plena vista, debajo de una luz, veo una figura como de 8 pies, oscura, negra, una tiniebla manifestada, un demonio, así parado mirándome. En ese momento, solamente yo estaba en el Señor como por un mes. Y el único versículo que me recordé en ese momento es: todo el que clama al Señor será salvo. Amén. Y ahí mismo clamé el nombre del Señor. Y una valentía entró dentro de mí, un coraje. Y dije: te reprendo en el nombre. Eso fue el primer demonio que reprendí ahí en mi comunidad, ¿no? Muchas veces podemos pedir cosas en el Espíritu. Amén. Y a veces son situaciones así que yo ni traté, el Señor me reveló eso. Hay una gente que domina ese don, es un don que a veces le da a algunos niños y a algunas personas que simplemente ven. Y muchos profetas en la oficina de un profeta, ellos siempre ven cosas. Ahora, otra forma que Dios me puede hablar es una visión abierta dentro de un trance. Okay. Esto es muy bíblico, esto pasa a través del Nuevo Testamento con Daniel, pasa el libro de Hechos, capítulo 10, cuando Pedro ve esa sábana llena de animales, ¿verdad? Que no eran limpios, bajar, y Dios dice: mata y come. Y obvio Pedro tenía hambre y estaba oliendo la comida que estaban cocinando abajo, y se durmió ahí pensando en la comida, y de repente ¡pum!, le bajó esa visión de una comida, ¿verdad? Y Dios le habló así a través de eso. Y era un símbolo que Dios quería que Pedro fuera y le predicaba a la casa de Cornelio, los gentiles, que el evangelio no solamente era para los judíos, pero también para los gentiles, ¿verdad? Y era un símbolo muy raro. Eso es el Nuevo Testamento, el mismo testamento que estamos viviendo ahora. Amén. Y si Dios lo hizo con Pedro, lo puede hacer contigo. Amén. Esas historias no se escribieron solamente para tener una historia de lo que pasó, pero para que tengamos fe y una teología de lo que va a pasar ahora en los últimos días. Amén. Y la Biblia dice que en los últimos días los jóvenes tendrán sueños, los ancianos tendrán visiones, ¿verdad? O de la otra forma. Y en los últimos días la voz de Dios va a incrementar como nunca antes en su iglesia. Amén. Ahora, ¿cuál es otra forma que Dios puede hablar? Él puede hablarnos a través de la palabra. Ya casi vamos a terminar. Vamos a hacer como una activación para oír la voz de Dios. Primeramente para nosotros mismos, ¿ok? En un momento vamos a hacer eso, pero la última forma que le voy a decir aquí es a través de su palabra. Esta es la forma número 7
Que Dios te pueda hablar a través de su palabra. Todos digan su palabra. Amigos, el Señor va a preparar un banquete para ti. Y ya lo ha preparado dentro de esta palabra. Yo no sé tú, pero a veces si alguien me llama y yo no quiero hablar con ellos, simplemente toco el botón y se queda ahí sonando y eventualmente va a ser una llamada perdida. ¿Okay? Y a veces, yo no sé tú, pero en los correos electrónicos hay algunos que aquí dice 12.581 que yo no he leído. Amén. Y esos son de otras personas, de mercadeo, de negocios, de lo que sea. Pero anoche yo estaba pensando cuántos mensajes perdidos yo tengo del Señor. Cuántas llamadas perdidas yo tengo de Él. Cuántas cosas que Él me quiso decir están aquí escondidas, pero yo no lo he abierto para leer lo que Él tiene para mí. Amén. Y quiero decirte que esta es la forma que Dios te va a hablar. A veces yo estoy leyendo la palabra y de repente, no sé si esto le pasa a ustedes, un versículo me habla de una forma que, wow, eso es para mí ahora mismo. Ustedes saben lo que estoy hablando. Y en esos momentos lo que podemos hacer, y esto es lo que nos enseñaron en Cifra, es tomar ese versículo y venir delante de la presencia de Dios y decir, Señor, moldea mi corazón como esto, y dejar que Él tome partes de tu corazón, te las quites y las reemplace con esa revelación que estás recibiendo de la palabra. Y cuando empezamos a enfocarnos en otras cosas cuando estamos orando, porque eso pasa, estamos orando y nuestra mente empieza a pensar de otras cosas, del trabajo, de la familia. Tú sabes de lo que estoy hablando, amén. Y en ese momento lo que tienes que hacer es bajar otra vez de nuevo hacia la palabra y seguir leyendo hasta que otro versículo hay boom, que te llama otra vez, subes a la presencia, bajas a la palabra, subes a la presencia, bajas a la palabra. Es como si usted es una aguja y estás bajando hacia la tela de Dios, estás subiendo hacia su presencia, y es como tú y Dios están siendo unidos juntos, y tú estás siendo unido a Él y Él unido a ti a través de la palabra. Amén. Mucha gente le gusta leer la palabra sistemáticamente, eso es bueno. Yo estoy en un plan ahora mismo que estoy leyendo todos los días la palabra, y a veces estoy disciplinado en el plan, a veces no, y eso es una disciplina que necesitamos, pero hay a veces que debemos entrar en la palabra no solamente para leerla, pero para encontrarnos con Él. Amén. La palabra es como una ventana hacia Dios, es el sorbeto a través accesamos al jugo que es Dios. Amén. La palabra no es el fin en ella misma, es solamente un canal donde podemos llegar hacia accesar a Él. Amén. No debemos obsesionarnos mucho sobre la teología, pero debemos obsesionarnos sobre Él. Amén. Y todo estudio de Dios debe concluir en la adoración hacia Dios. Amén. Ok. So, ¿cómo podemos oír la voz de Dios? Okay, estos son 4 tips. 4 consejos prácticos de cómo podemos oír esta voz de Dios. 4 consejos prácticos de cómo podemos oír esta voz de Dios. Okay? Número 1 es tener una fe como un niño. ¿Okay? Una fe como un niño. Yo me acuerdo cuando yo fui para África por la primera vez con Cifra, le decíamos a los niños en la escuela, en un momento vamos a orar que el Espíritu Santo caiga sobre ti. En ese momento recibirás el poder, el gozo y el amor del Señor. ¿Cuántos quieren ese poder? ¿Cuántos quieren ese gozo? ¿Cuántos quieren ese amor? Aleluya. Y los niños reactuaban así mismo. Y ellos decían, wow, vamos a clamar a Jesús y Él nos va a llenar con el Espíritu de Dios. Wow. Nos creían simplemente con nosotros decimos. Y esa fe, amigos, fue la clave. Y vimos los bautismos masivos en el Espíritu Santo en África. En
en esas escuelas, niños, niñas musulmanes con las coberturas sobre su cabeza, ahí, recibiendo el don de lenguas, cayéndose en el Espíritu Santo, temblando. Y nosotros no le dijimos que iban a hablar lenguas, no le dijimos que se iban a caer, no le dijimos que iban a salir demonios de algunos de sus amigos. Simplemente le dijimos que van a recibir el Espíritu Santo. Y cuando Él se manifiesta, como el libro de Hechos, verdaderamente estamos viviendo con Dios. Amén. Pero como escuchamos la voz, de la misma forma de estos niños, es tener esa fe como un niño, que Él nos pueda hablar. Padre, háblame. Y cuando Él te habla, simplemente obedece como un niño. Ten esa fe. Amén. Todos digan fe. Fe es la gasolina del reino. Espera. Be expectant. Esté en expectativa de Dios. Él te está escuchando. Ahora mismo Él está aquí. Él es omnipresente, Él está aquí. Y Él siempre ha estado aquí. Antes que existió esta tierra, Él estaba aquí. ¿Okay? Y especialmente si eres un cristiano, ahora Él habita manifestado dentro de ti. Él está más cerca que tú sabes. Él te está escuchando, tienes su oído inclinado, Él te está viendo y Él te va a responder, Él te va a hablar, y eso es todo. Ten esa fe como un niño. Él es tu Padre. Esa segunda voz casi siempre es el enemigo. No escuches esa voz, simplemente escucha esa primera voz, que es el Espíritu Santo. El diablo no es tan fuerte para entrar a esas oraciones que tienes con Dios. Dios es más poderoso. Su espíritu no va a permitir que el diablo afecte esa relación que tienes con Él. El segundo consejo práctico de cómo oír la voz de Dios es entender que Dios es un buen Padre. Entender que Dios es un buen Padre. ¿Sabes? Cuando asumimos cosas de personas, esto puede crear una barrera entre nosotros oír a esta persona. Cuando asumimos que alguien tiene una intención mala con nosotros, no lo oímos 100% a lo mejor de la forma que Dios quiere comunicarse con nosotros. Y muchas veces, y vamos a hablar de esto más tarde hoy, pero muchas veces cuando no tenemos la perspectiva correcta del Padre, porque a lo mejor nuestros padres terrenales no fueron los mejores, o fueron buenos pero no fueron perfectos, muchas veces empezamos a mirar a Dios a través de ese mismo lente, y Él Él quiere hablarnos de una forma, pero usted está asumiendo que Él no es bueno 100%. Y claro, usted nunca va a decir que Dios no es bueno 100%, pero hay mentiras que a veces creemos del enemigo, que Dios verdaderamente no quiere lo mejor para mí en esta área o esta área. Amigos, Él quiere lo mejor para ti. Él te ama, Él te salvó, Él te dio vida eterna, Él lo pagó todo, Él pagó el mejor precio, el precio más costoso del universo para ti. Él lo dio todo, Él te dio lo mejor y nosotros le dimos lo peor. Oh, aleluya, Jesús. Tienes que asumir que Él es un buen Padre. Número 3, necesitamos entender que somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Y particularmente somos parte de la familia de Dios a través de la obra perfecta de Jesús. Usted no es parte de la familia de Dios por lo que usted hizo. Usted no fue santo y de repente Dios lo eligió para ser un hijo. Usted no fue perfecto, usted no hizo obras, usted no fue para la iglesia suficientemente. No, usted es parte de la familia de Dios porque Cristo murió en esa cruz por ti. Él derramó su sangre por ti. Él pagó el precio para tu salvación. Usted no pagó nada, yo no pagué nada, Él lo pagó todo. Amén. Amigos,
es solamente a través de esa sangre que tenemos ese lugar como hijos de Dios. Aleluya. En Él nacimos de nuevo. No nacimos de nuevo de nuestra propia voluntad, pero fue Él. Amén. No importa si estás en tu mejor día o en tu peor día, tienes el derecho de oír la voz de Dios. Subconscientemente, a veces de un nivel personal, tomas tu propia santidad, tu propio caminar justo y recto delante de Dios y lo idolatras, ese caminar recto. Y cuando no estás caminando recto, de repente tú crees que no tienes ya más acceso a Dios. Pero amigo, tú nunca tuviste acceso a Dios porque caminaste recto. Pero es solo por la sangre de Jesús. No idolatres tus buenas obras, amigos, pero glorifica a Jesús. Toda la gloria es de Él. Él es la razón que somos parte de la familia. Tenemos que silenciar esa voz que dice que nosotros podemos ganarnos la voz de Dios. Nadie se puede ganar nada. Es un regalo gratuito de Dios. El acusador siempre está tratando de construir un caso legal en tu mente de por qué no puedes hacer algo. Y claro, nunca queremos vivir en un compromiso abierto, compromiso con el pecado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No debemos vivir en pecado abierto, pero debemos pedirle a Dios, debemos rogarle que nos hiera otra vez profundamente. Y muchas veces nosotros no estamos en rebeldía contra Dios, pero muchas veces es inmadurez que nos causa vivir de una cierta manera. ¿Ven? Y por ejemplo, y la razón que estoy diciendo esto es porque muchas veces el enemigo te va a decir: estás en rebelión en contra de Dios porque hiciste esto, por eso no puedes ahora accesar a Dios. Pero muchas veces usted ni hizo eso por rebelión, pero simplemente por tu inmadurez. Amén. Así es. Hay una diferencia entre un niño que necesita comer y necesita acostarse un tiempito, que un niño que verdaderamente está rebelde. Amén. Hay una diferencia. Amén. Y es lo mismo con nosotros. ¿Entienden? Entonces, si tienes pecado, verdaderamente arrepiéntete, pero ya tienes acceso a Él a través de Jesús. Amén. Ahora la cuarta, y esta es la última, y ahora vamos a entrar en un tiempo práctico, una activación de la voz de Dios por los próximos minutos, es: descansa y recibe por fe. Descansa y recibe por fe. Sea lo que reciba, recíbelo por fe. Descansa. No trates. No hagas nada, sé que no te descansa. Deja que el Espíritu le hable al Espíritu tuyo. Deja que Él lo haga. Vamos a hacer esto. Cierra sus ojos. Sus ojos cerrados. Solamente le quiero leer un salmo sobre usted. Usted no tiene que buscar en su Biblia. Simplemente quisiera que todos cierren sus ojos. Esto es un momento que ahora vamos a ir delante de Dios y Él nos va a hablar. Quiero leer el Salmo 23. Son los primeros versículos. Versículo 1 dice: el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Otra vez: el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Quiero que le preguntes a Dios. Dile: Jesús, ahí en tu propio corazón, dile: Jesús, ¿cuál fue una vez este año
que tú estabas proveyendo por mí o tú me estabas protegiendo. En ese momento yo no lo sabía. Dile, Jesús, cuando este año hubo un momento que tú proveíste por mí o me estabas protegiendo y en ese momento no reconocí que estabas haciendo eso. Simplemente pregúntale al Señor y mira a ver lo que Él trae a tu mente, a tu mente. Simplemente entre tú y Dios. Cuando Él te protegió, cuando Él proveyó por ti. Salmo 23, versículo 2 dice: en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Pregúntale, dile ahí en tu corazón, dile, Jesús, ¿cuál es un temor o un peso que estoy cargando que tú quieres que te entregue a ti? ¿Cuál es un temor o una carga que estoy cargando que tú quieres que yo te entregue a ti? Simplemente dile esto al Señor y mira lo que Él te enseña. Él quiere que descanses, Él quiere conducirte junto a arroyos tranquilos. Pregúntale, dile, Señor, ¿cuál es un temor, un peso, una carga que estoy cargando que tú quieres que yo te entregue a ti? Basado en eso, pregúntale, dile, Jesús, ¿cuál es una mentira que yo estoy creyendo de tu bondad que me causa tener este temor o carga que estoy creyendo? ¿Cuál es una mentira que estoy creyendo sobre tu bondad que está causando que yo cargue este temor o esta carga, este peso? A lo mejor Él te va a decir algo como: estás creyendo en la mentira que yo soy mi bondad. Escucha lo que Él te está diciendo. Ahora, basado en eso, dile, Señor, si esa es la verdad, pues ¿quién eres realmente? Pregúntale, ¿quién eres realmente? Si esa es la verdad.
empieza a sanarte, a arrancar todo temor, ese temor, y reemplazarlo con la verdad de quién Él es. Déjalo que lo haga. Descansa. 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 Gracias. Vamos, deja que Él te hable. Deja que el Espíritu Santo te muestre. Vamos, ten fe como niños. Vamos a orar. No abran sus ojos, no abran sus ojos. No. Don't say it. Don't. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Nadie va a poner en el teoría. ¿Usted? Ok. Si quieres, hermano, para atrás. Cierra sus ojos, hermano. Cierra sus ojos. Ok. Ok, número 2. Ok, líderes, sí, solo los líderes que son número 2 se pueden mirar a ver quién todavía no tiene manera. ¿Quién todavía no tiene manera? ¿Ok? ¿Usted? Ok. Número 1, los que tienen los ojos cerrados, usted tiene una persona delante de ti que usted no conoce y que no la puedes ver. Quiero que usted le pregunte a Dios, ¿cuál es una cosa del pasado que esta persona todavía está guardando? ¿Cuál es una mentira? Puede ser de ellos mismos, de su identidad, que ellos todavía están guardando. No digas nada, simplemente pídele a Dios. Simplemente pídele a Dios. Pídele a Dios. Si eres número 1, tienes tus ojos cerrados, pídele a Dios. ¿Cuál es una cosa que está aguantando del pasado? ¿Cuál es una cosa que está aguantando del pasado? Ok, la segunda cosa que le pides a Dios es, ¿cuál es la verdad que Dios habla sobre ellos? Sobre esa parte de su identidad. ¿Cuál es la verdad que el Señor habla sobre ellos? Y ahora quiero que todos le pregunten a Dios esto sobre la persona enfrente tuyo. Número 1, otra vez, ¿cuál es una mentira del pasado sobre la identidad
de esta persona que ellos están creyendo. Número 2, ¿cuál es la verdad de Dios que Él está hablando sobre ellos ahora? Y número 3, ¿dónde Dios quiere llevar a esta persona? ¿Dónde el Señor? ¿Dónde ves que Dios guía a esta persona? No tiene que ser un lugar, no tiene que ser algo específico, pero ¿dónde usted siente en el corazón de Dios que Él quiere llevar a esta persona? ¿Ok? Ahora, número 1, puedes hablarle al número 2. Número 1, puedes hablarle al número 2 y dile lo que Dios te dijo sobre ti. Y quiero que ores eso sobre ellos. Y otra vez, si alguien te dice algo que no es correcto, no lo tomes personal, estamos aprendiendo. Amén. Amén. Ok, número 1, dale. Con sus ojos cerrados todavía, a la persona al frente tuya, simplemente dile lo que el Señor te habló. La primera pregunta, otra vez, ¿cuál es una mentira sobre la identidad de esta persona que está creyendo en el pasado? Dale, dile eso y después la verdad, y después dónde ves el Señor llevándola, ¿ok? Número 1, orando por número 2. No número 2 por número 1. Número 1 por número 2, ¿ok? Número 1, orando sobre el número 2, ¿ok? Lo que el Señor te dijo de esa persona, díselo. No tengas temor, todos somos familia aquí. Y deja que el Señor te use ahora mismo. Hablar a esta persona. Deja que el Señor te use. No tengas temor. Y ora eso sobre ellos. Sobre el número 2. Número 2, ora y háblale al número 1 sobre
Es número 2. Háblale al número 1 ahora. Ahora cambie. Dale el número 2, hablándole al número 1 ahora. Otra vez las preguntas eran: ¿cuál es una mentira que esta persona está creyendo sobre su identidad en el pasado? La segunda pregunta es: ¿cuál es la verdad que Dios habla sobre ellos? Y número 3, ¿cuál es el lugar donde Dios quiere llevar a esta persona? Vamos, profeticen y oren por la próxima persona. Vamos todos. Si ya fuiste ministrado, vamos, párense y profeticen a la próxima persona. Vamos, que todos tengan un turno, que todos tengan un tiempo, que todos tengan un turno, que todos tengan un tiempo. Vamos, que Dios te habla, vamos, deja que Dios te use. Si todavía estás profetizando y eres número 1, deja que Dios te use, deja que Dios use a otra persona. desde niña, ¿no? Entonces, ella tocó, Dios le reveló mi situación de mi infancia, sí. Pero en el trabajo muchas veces a uno lo discriminan por ciertas circunstancias o características de nosotros los humanos. Y me sentía un poquito así a la izquierda, sí. Le doy gracias a Dios porque eso se fue de mi vida. Sí. De que Dios nos habla a través de diferentes formas, o sea, que Él se toca el hombro. Y yo recuerdo aquel día martes cuando se levantó, que hubo la muerte en la calle, atacaron a la televisión. Ese día tenía planificado salir y el Señor me llevó una pausa que me quedara en casa. Y cuando el varón comenzó a hablar por mí,
Y Él me dijo que Dios me había guardado y que Él siempre me va a guardar. Y antes de eso yo sentí, digamos, que me dijo allí, yo te guardé. Aquel día que te pusieron la pistola en la cabeza. Por eso usted me veía llorando en cada momento, porque Dios me estaba hablando y Él me dijo, yo te cuidé, yo te guardé. ¿Sí? Y creo que me siento así tan agradecido con Dios, porque no solamente una vez, sino he visto cómo Dios, me acuerdo que estaba parado en la esquina de la iglesia y el cuerpo se me pelucó y me dijo, sal de ahí corriendo, y era porque me habían disparado. Por eso debemos estar siempre atentos a lo que Dios nos quiere decir, a lo que Dios nos habla. Y eso me ha sucedido en muchas ocasiones en el Espíritu. Por eso yo estaba sentado aquí y con Él. Aleluya. Utilizaba muchas personas y que yo le decía, está bien que utilizas a muchas personas, pero él me decía, yo te voy a utilizar y voy a poner mi mano sobre tu espalda y tu boca, voy a poner palabras y te voy a poner un anillo de autoridad sobre las demás personas. O sea, el tiempo de callar se terminó, porque te mostré muchas cosas y no hablaste y no tienes que callar. Entonces me mandó a hablar muchas cosas y que no me vuelva a callar y que siempre mantenga mi boca. Ahí donde Él me manda tengo que hablar y no tengo que volver a callar. Y yo tengo algunas revelaciones de Dios que si hubiera un momento se las podía contar, pero no ahorita, para que vean cómo Dios usa a la persona que Él quiere usar. Déjense usar por el Señor. Vamos a orar para ir a comer. Dios de los cielos, grande y maravilloso Padre, gracias por lo que has hecho, Dios, con este grupo de líderes. Gracias por los contactos para que muchos podamos estar aquí, Señor, incluyendo el que habla, bendito Dios. Bendice cada hogar aquí representado, Señor. Bendice cada temática que se va a presentar, Padre. Bendice los días que vamos a salir a las calles con las personas que nos vamos a encontrar, Señor. Bendice vuestros lugares de trabajo, Padre, y cuando lleguemos allá podamos replicar con autoridad, bendito Dios. Ahora quiero darte gracias por los alimentos que es parte también de nuestra carne, Dios. Bendice las manos que los preparan con tanto amor, y que todo lo que se haga en este universo sea bendecido por tu gracia divina, Padre. Y sana a los que están aquí con algunos problemas, Dios. Levántalo en el nombre de Jesús. Amén.